Misioneros de Guadalupe presenta Rutas de la Misión, una colaboración entre la Universidad Intercontinental, la Universidad Lumen Gentium y el CEBIM-MG. Muy buenos días, bienvenidos a este programa de Rutas de la Misión con el tema específico que estamos tratando en esta temporada, la misión urbana y diversidad. El día de hoy nos acompaña el padre Ulises Morales Contreras, quien es sacerdote de la Congregación de Jesús y María, licenciado en Teología, licenciado en Sagradas Escrituras y maestro en Teología. Es especialista en Biblia, cuenta con experiencia como formador de seminaristas, de comunidades religiosas y agentes laicos de pastoral. Es docente también de tiempo completo en el Instituto Intercontinental de Misionología de la Universidad Intercontinental, donde se desempeña como director de la Escuela de Teología. Y también es director de la revista Voces, Diálogo Misionero Contemporáneo, revista semestral de Teología Wiki. Pues el padre Ulises nos acompaña para tratar el tema particular de este día, que es misión y periferias existenciales. Entonces, pues bienvenido, padre Ulises, bienvenido, maestro Alejandro también. Y pues, si le parece, vamos a abordar el tema. Y de inicio quiero comentar alguna cosa. Nuestro tema, muy específico, es la misión y las periferias existenciales. Pero queremos abordar todavía un poco más y hemos denominado la profundización que haremos como signados por la diferencia. La catolicidad de la Iglesia en contextos sociales heterogéneos, y tiene que ver justamente con esta temporada, la misión urbana y diversidad, que hemos hablado de alteridad y cosas semejantes. Ahora, las periferias existenciales no son primordialmente espacios geográficos, sino realidades humanas marcadas por la exclusión, la soledad y la ausencia de vínculos significativos. Desde el magisterio del Papa Francisco, estas periferias se definen como aquellos lugares del corazón y de la sociedad donde la persona ha sido apartada del centro por no ajustarse a los criterios dominantes de poder, mérito o pertenencia. Si lo recordamos, en su discurso previo al cónclave de 2013, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio señaló: la Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Pues dicho eso, invitamos justamente al padre Ulises a que nos ayude a profundizar justamente en este tema. No vuelvo a repetirlo, la misión y las periferias existenciales. Adelante, padre. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este tema. Y ciertamente esta temática que hoy estamos abordando aquí en el contexto de la misión representa una reflexión, a mi juicio, muy actual, sobre todo desde la dinámica que el Papa Francisco en su momento lanzó cuando habló precisamente de las periferias existenciales. Y yo creo que un aspecto muy importante que podemos resaltar, que esta cuestión de las periferias viene precisamente de aquella misma expresión del Papa Francisco, que es ser una iglesia en salida. Sí. Y creo que desde esta perspectiva empezó a hablar precisamente dentro de esto, de esta realidad que muchas veces encontramos en la misión, y precisamente que el Papa quiso expresar y lo dijo precisamente pues hablando de esto que hoy conocemos y que es la temática que tratamos en este día, que son las periferias existenciales.
Yo creo que aquí hay varios elementos que podemos reflexionar, retener para nosotros hoy, para poder comprender muy bien esta dinámica y al mismo tiempo la invitación que en su momento el Papa Francisco nos lanzó a toda la Iglesia. Bien, creo que un aspecto primero que podemos considerar es las periferias existenciales que tienen un aspecto muy importante dentro del marco geográfico. Precisamente cuando hablamos de una periferia, creo que lo podemos decir desde otro punto de referencia que es el centro. El centro, si tenemos un centro, podemos hablar de periferia. Sí, entonces precisamente cuando el Papa va a abordar esta temática, lo manifiesta de una manera muy particular. Incluso se ha hecho un análisis de que las primeras palabras que el Papa Bergoglio dijo en su momento cuando fue electo Papa fue precisamente de que los cardenales habían ido hasta los confines del mundo para buscar un Papa. Y precisamente dentro de esa perspectiva se empezaron a analizar de que esas palabras no fueron como muy al azar o como en su momento salió de pronto, como que reflejaba de una manera muy particular lo que el Papa iba a desarrollar después. ¿Por qué? Porque que se fueron hasta el fin del mundo. Entonces, dicho de una manera, casi salieron de un marco geográfico central para ir precisamente hacia la orilla, hacia la periferia, ¿no? Y desde donde salió pues, el Papa Francisco. Y esto precisamente va a reflejar dentro de la pastoral y la orientación del Papa un aspecto evangelizador muy importante. Y precisamente es esa dinámica evangelizadora que hoy nosotros estamos tratando de retener para nosotros y de reflexionar dentro de este marco importante del proceso evangelizador. Cierto es que hablar de una periferia nos invita a reconocer un marco geográfico. Hay periferias geográficas, pero como el mismo Papa lo va a expresar, también hay periferias existenciales. Entonces, y es aquí cuando el Papa, dentro de esa experiencia que expresa, pues va a abordar y va a agrupar a grupos distintos, diversos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de estas periferias, por ejemplo, en los indígenas, los enfermos, los pobres, las mujeres, los ancianos, incluso te van a decir hasta los musulmanes o los que no profesan nuestra religión, y que desde esa perspectiva podemos ir hablando y podemos abordar, inclusive enumerar tal vez otros ámbitos de la vida donde precisamente se encuentra esta realidad que el Papa refuerza de una manera muy importante. Pero lo más importante de esto que es que el evangelizador, nosotros como evangelizadores, como misioneros, tenemos que ir allá. Y es cuando cobra sentido esa expresión del Papa, que es ser una iglesia en salida. ¿Sí? Inclusive hasta salir del centro, porque parece ser que el centro muchas veces nos acomoda, nos instala, y como a veces nos hace ver hasta que los demás tienen que venir a nosotros. Y creo que la dinámica del Papa Francisco fue precisamente es que nosotros tenemos. Y por eso aborda y expresa sobre todo esta mirada muy importante que el Papa nos invita a hacer hacia la periferia. Yo creo este es un punto muy importante y creo que inicial dentro de esta experiencia que estamos tratando. No sé qué puedan decir. Quiero centrarme en esto que ha dicho y le voy a poner estas palabras. La periferia existencial y el centro es una realidad antropológica. Es decir, cada grupo humano tiene su cosmos, su ideología, su idiosincrasia, es decir, todo lo que lo constituye, pero además no lo tiene como en el aire, sino en un territorio. Y obvio que ese territorio lo siente propio, lo que está allí, con lo que piensa, con lo que siente, con lo que cree, con sus valores, lo apropia, lo hace suyo. Y todo lo que no está allí es la periferia. Y entonces ese territorio, con todo lo que contiene, le da seguridad.
Y cuando vislumbra algo fuera de eso, en la periferia, le puede resultar amenazante, peligroso, y entonces tiende a desecharlo, a descartarlo. Entonces, no pensemos que el Papa Francisco o el término periferia existencial es algo que se ocurrió, es algo de moda, no, es una realidad antropológica que aunque no nos demos cuenta, la estamos ejerciendo continuamente. Y sin embargo, la propuesta cristiana que hace clara el Papa Francisco es: no te quedes solamente con los que conoces. Y el Evangelio mismo lo dice. Qué bueno haces si solo haces el bien a los que conoces, a tus amigos, a los cercanos. Hay que ir y romper esas barreras que le denominamos periferias. Bueno, hasta allí mi comentario. Sí, bueno, pues a mí me parece muy interesante esto que ha empezado a sacar el padre Ulises. Pues implica un descentramiento, ¿no? Esta visión de las periferias existenciales es un descentramiento, y como bien decías, maestro Alejandro, no es una cuestión que se puso de moda o que se propuso pues para hablar de algo nuevo y entonces refrescar las cosas, no, sino que yo creo que corresponde también a un momento de la historia del Occidente, ¿no? De la cultura occidental, de la cual la Iglesia es parte fundamental, ha estado en todo el proceso de su constitución, y tiene que ver con esa idea muy occidental que se dio hace siglos, donde se consideraba que nosotros somos los poseedores de la verdad. Tenemos la razón en todo, así esta es la cultura, no hay posibilidad de otras culturas, es la cultura, es la nuestra, tenemos la verdad, y entonces no tenemos por qué negociar con nadie porque pues tenemos la verdad, ¿no? Y los demás tienen que venir a nosotros, lo que decía Padre Ulises, esta idea de quedarse instalado y que vengan, ¿no? Que vengan a abastecerse de lo que yo tengo. Y no, esta es una visión completamente misionera, salir, descentrarse de uno mismo y salir al encuentro, no para quitar, ni para borrar, ni para criticar y satanizar las diferencias, sino más bien poder llevar el mensaje del Evangelio también a ellos que están en otras situaciones existenciales, geográficas, culturales, y que también son dignos, pues merecedores o repositorios, ¿no?, de este mensaje evangélico. Quiero agregar una cosita, que a veces también pensamos que nuestras periferias existenciales están fuera de nosotros, pero de pronto en las ciudades están dentro de nosotros. Es más, en la iglesia están también dentro. El Papa Francisco también en ese año 2013 decía que una periferia existencial es cuando un niño, estando en la iglesia, no sabe persignarse, o no sabe cómo rezar, o no sabe cómo relacionarse con los demás. Es decir, no solo es hacia fuera de nuestro territorio, sino que a veces dentro invisibilizamos a las personas. Y esa es otra periferia existencial que quizá no nos damos cuenta porque ni siquiera existen para nosotros. Sí, yo creo que desde esta perspectiva, ¿no?, de lo que comentan, es cierto de esta realidad tan importante que es el centro y la descentralización. Porque precisamente cuando estamos centrados, no solamente nos acomodamos, estamos muy seguritos, nos sentimos en nuestro círculo, y entonces todo queremos que todo gire. Pero es venir, ¿no? Es que yo estoy aquí y entonces tienen que venir porque yo les puedo abastecer, como decía el doctor Ramiro. Y precisamente yo creo que ese aspecto, maestro Alejandro, que usted indica dentro de la misma iglesia, cierto, y a veces eso como que no lo percibimos, y por supuesto que forma parte dentro de lo que el Papa dice de las periferias existenciales. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el niño que no sabe, no está diríamos, está descentrado. Y si está descentrado, no vive, no aprecia, no aprende, podríamos decir, ¿no? Y creo que en muchas circunstancias de nuestra vida eclesial, dentro de nuestra iglesia, porque a veces podemos pensar que cuando hablamos de periferias estamos hablando de
geográficamente, ¿no? Que hacia allá, hacia la orilla, ¿no? Sin embargo, pues dentro de nuestra propia experiencia de fe y nuestra propia vivencia de fe, muchas veces, ¿por qué? Porque cuando no estamos acoplados, estamos descentrados, es una cuestión muy importante y que precisamente esto es lo que el Papa va a expresar y va a fortalecer de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque inclusive, por ejemplo, maestro, usted colocó el ejemplo del niño, también se coloca el ejemplo del pastor. El pastor cuando pues, se sienta en su oficina. Sí, y desde ahí atiende, como dice el Papa, como si nosotros estuviéramos atendiendo un negocio del cliente que llega y tenemos que atenderlo nosotros, pero estamos ahí sentados, el Papa va a decir, como en una experiencia burocrática, ¿no? Entonces, yo creo que esto pone de manifiesto ciertamente elementos muy interesantes, pero matices que hoy tenemos que descubrir, reconocer y saber mirar. Ahora, yo no quisiera que nos fuéramos con la imagen de que, bueno, la jerarquía es la que ha hecho las periferias y la jerarquía, no, a ver, porque incluso en el ejemplo que usted ha puesto, cuando el sacerdote quiere atender al pueblo y se coloca en la oficina, en este aspecto, diríamos, burocrático, se margina a sí mismo porque queda fuera de la vida diaria. Y entonces, ¿quién lo va a ver? Porque no está en la vida cotidiana de los demás. Y el resto del pueblo fiel, ante ese modo de actuar, ese puesto más administrativo, lo coloca en una periferia. Lo coloca como ese burócrata que me tiene que atender y entonces yo soy el que pago y usted me tiene que servir. Exacto. Y entonces es de ida y vuelta, Sí. de ida y vuelta. Y me parece que al final de cuentas, eso es lo que el Papa nos muestra, no solo con la Iglesia en salida, el Papa Francisco, sino además con la sinodalidad que pretende integrar, que nos escuchemos, bueno, que nos miremos, ¿no? Pero es mucho más amplio este concepto porque se va enlazando con la vida de la Iglesia. Sí, y yo creo que aquí, por ejemplo, este elemento que usted remarca, maestro, muy importante y ciertamente forma parte de nuestra propia experiencia de fe y a veces cómo la vivimos, ¿no? Cómo nos vamos viendo y creo que también un aspecto muy importante es de que nos veamos. La sinodalidad enmarca hoy esta reflexión eclesial, que nos escuchemos, la importancia de la escucha, pero también que nos veamos, que nos sintamos cercanos hasta que nos toquemos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir no solamente que somos parte de una creación, sino de que estamos llamados a convivir, a compartir la fe y a mostrarnos de esa manera en lo que Dios quiere de cada uno. Y esto, por supuesto, que refleja muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos marginamos. Sí, porque usted decía, yo me margino al hacer eso. ¿Por qué? Porque no estoy compartiendo, no voy, no salgo. Y esto, pues, aquí nos hace ver la importancia del salir, pero el salir desde un punto de vista teológico más profundo. El salir y que va a mostrar, y precisamente esto nos lleva y nos evoca muchos aspectos de la misma misión de Jesús y que en los evangelios podemos encontrar de una manera muy fuerte. Por ello, por ejemplo, traigo a la memoria una actitud de Jesús, y precisamente hablando de esto de las periferias, ¿no? Todos sabemos que los evangelios nos muestran la misión de Jesús, por supuesto, eso es sin lugar. Pero a veces cada evangelista va a matizar un poco este aspecto, y traigo a la mente, por ejemplo, de manera particular a Mateo, cuando desde el capítulo 5 comienza a presentarnos a Jesús en su faceta de que empieza a realizar la misión. Mateo es un evangelio muy organizado, muy sistematizado. Mateo es uno de los más organizaditos, temáticos, ¿no? Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9 nos va a presentar dos facetas de Jesús muy interesantes. La primera es Jesús docente.
el Jesús que enseña. Viendo la muchedumbre, se subió a la montaña, se sentó y abriendo la boca comenzó a enseñarles. Dice el comienzo del Sermón del Monte. Y viene todas las lecciones que el nuevo rabí de Israel le da a sus discípulos, porque abajo en el suelo está la muchedumbre y los discípulos, están ellos. Terminado el Sermón del Monte, viene otro discurso importante de Mateo, que son las curaciones. Esto nos hace reflejar que la intencionalidad del evangelista es presentarnos ahora al Jesús médico. Y que va a terminar hasta 8 o 9, son los 2 capítulos donde Mateo nos va a ir narrando todas las curaciones que Jesús hace. Todas. El 10 comienza, es otro discurso, porque es el famoso discurso eclesiástico. Bien, pero si nosotros miramos estos capítulos, es Jesús docente y Jesús médico. Son 2 vertientes muy importantes de que el evangelista nos presenta. Sin embargo, si nos vamos al final del capítulo 4, vamos a encontrar un verso muy importante en el Evangelio, el verso 23 del capítulo 4. Ese versito técnicamente se le considera un sumario de la actividad de Jesús. ¿Y qué es? Esto es, dice el sumario, y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ese es el sumario, un versito, 23 del capítulo 4. Ahí están las 2 facetas que Mateo después desarrolla: el Jesús docente, el que enseña y proclama, y el Jesús sanador, el que cura toda enfermedad y toda dolencia. Sin embargo, hoy quisiera remarcar la primera acción que nos presenta Mateo de Jesús, y que creo que viene a iluminar muy bien nuestra temática de las periferias. Porque dice Mateo que Jesús recorría toda Galilea. Esto ya nos lanza un marco geográfico, por supuesto. Galilea. Jesús era de Galileo, pero del norte. Jesús no era capitalino. Pero ese verbo que utiliza Mateo, muy interesante. El recorrer, como lo traducimos en español. Si uno va al origen, a la etimología griega del verbo, tiene que ver con la periferia. El verbo se dice periago. Periago lo traducimos como recorrer, ya en el buen español. Periago es el prefijo peri es una preposición griega. De ahí tenemos periferia, que es alrededor de. Entonces, si Mateo nos presenta que Jesús es un alguien que camina, que recorre, que sale, porque ese es el significado semántico profundo del verbo. El periago es que sale, que se adentra, que pasa de aquí a acá. Es un verbo de desplazamiento, y que ya teológicamente adquiere connotaciones muy fuertes. Entonces, y yo creo que ahí precisamente, si lo primero que nos dice Mateo de Jesús, que Jesús es alguien que recorre, lo primero que nos presenta de él, por lo tanto, es una persona en movimiento, que no está instalado. Él empieza a recorrer y, fíjense, recorre ¿para qué? Para enseñar y para curar. La enseñanza de Jesús y las curaciones de Jesús representan las acciones de Jesús, por supuesto, pero que el verbo periago le da la consonancia de que todo está en movimiento. No es una escuela fija, es una escuela que se va dando en el camino. De ahí podemos unirlo bien a la sinodalidad. Sí, exacto, y va curando en movimiento. Entonces, el Jesús es el Jesús itinerante, el Jesús docente y el Jesús sanador. Y por lo tanto, todo en un constante movimiento. Y por eso yo creo que esta presentación matiana nos ofrece precisamente un aspecto muy importante de esto, de lo que el Papa decía, que hay que salir. Y el salir ya adquiere connotaciones teológicas muy importantes, que no solamente lo tenemos que ver desde el marco puramente geográfico, sino que
ya tiene sus incidencias y sus consecuencias. No sé, ¿qué puedan decir? Me llama mucho la atención, padre, esta unión, ¿no? De la sinodalidad, las periferias existenciales, sobre todo por lo que nos decía hace un momento. Esta en la sinodalidad es no solamente estar ahí juntos, sino aprender a tocarnos, a vernos, a escucharnos, ¿no? Y por los temas que hemos tratado, ¿no? En las semanas pasadas, maestro Alejandro, de pues esta condición contemporánea que sobrevalora en mucho la individualidad, el aislamiento, el modelo del ser humano todopoderoso que lo puede todo en su soledad, ¿no? Pues, o sea, esta es una visión donde el otro no es un mal necesario, un estorbo que está ahí en el camino, sino la posibilidad de la planificación de mi humanidad a través de la conjunción con la humanidad del otro, ¿no? Construir algo en conjunto, poder hacer algo juntos, construir comunidad. Es una visión muy hermosa y que tiene muchísima... Da el clavo y es un bálsamo muy atinado, ¿no? Totalmente óptimo para uno de los grandes dolencias del hombre contemporáneo, ¿no? Esta soledad abismal en la que se ve perdido, pues por esta ficción de autodesarrollarse exclusivamente en soledad. Y esa parte que me llama mucho la atención, que solo la mencionó tantito, pero creo que es terriblemente fuerte, no está instalado. O sea, eso me parece, digo, pero retiene muy fuerte, porque estar instalado es estar en la seguridad. Estar en seguridad. Y Jesús en otro momento del Evangelio dice, yo no tengo los zorros que tienen donde reposar. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Y en cambio el Hijo del Hombre no está instalado. La verdad es que esto nos arroja a cierta intemperie para no instalarnos. Y esa idea me parece fabulosa, porque también recuerdo que en el Éxodo, pues el pueblo no se instala, ¿no? Está continuamente desplazándose, está continuamente abierto. El problema es cuando se instala, porque entonces empiezan a adquirir unas seguridades en lo material que los esclavizan. Y ese es el problema que lo veíamos también en otro programa, en el de la ideología. Se van haciendo ideologías para defender lo mío, porque ya estoy instalado y entonces no quiero que nadie me robe lo mío y voy poniendo barreras. Y que lo mío puede ser desde mis ideas, puede ser mis emociones, puede ser mi trabajo, puede ser cualquier cosa. Y nos vamos cerrando, como también lo hemos visto con aquella reflexión de la identidad y la alteridad. Y digo, nuevamente es muy potente porque también la iglesia corre ese riesgo de quedarse instalada. ¿No? Yo de pronto he tenido contacto con algunas congregaciones en donde, siendo misioneros, de pronto, y me lo han dicho con otras palabras, pero se han instalado, como diríamos, dentro del templo parroquial, y de pronto se les ha olvidado cómo salir a misionar. Pero es un riesgo. Pero lo bueno es que estas congregaciones dicen, bueno, pero vamos a salir, pero ¿cómo lo hacemos? Y se arriesgan nuevamente. El problema es que dentro de la instalación ni siquiera te des cuenta. Exacto, sí. Yo creo que es un aspecto muy importante, maestro, que se remarca sobre todo acudiendo a la experiencia del Antiguo Testamento, ¿no? Pues sobre todo esa experiencia grande que nos narra el Éxodo y que el libro de los Números lo va a enfatizar, del pueblo que está en camino en el desierto, ¿no? Pero tienen una meta que es la tierra prometida. Pero lo importante es el caminar, ¿no? Cómo van haciendo esto. Y precisamente creo que aquí también viene a la memoria este aspecto muy importante del movimiento, del mismo pueblo peregrino, del mismo pueblo que va en camino hacia a lo que Dios le va mostrando, ¿no? Y que manifiesta un no estancamiento, manifiesta un aspecto muy importante que dinamiza precisamente toda
una experiencia de fe, ¿no? Y que hoy en día creo que es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, porque precisamente nos meten dentro de una experiencia que nos hace mirarnos que siempre estamos en camino. Eso es, siempre lo hemos dicho, nosotros somos un pueblo en camino, vamos marchando, somos peregrinos, pero precisamente toda la consecuencia que eso puede traer para nosotros cuando verdaderamente lo asumimos en lo que es precisamente abrirnos a todo ello, que va mostrando precisamente una experiencia muy, muy particular y que hoy nuestra iglesia tiene. Sí, pues es un riesgo siempre latente, ¿no? Que está en la vida de la iglesia. O sea, llegar a un momento en el que el fervor inicial, ¿no? Del inicio de un movimiento, de un grupo, de una parroquia, pues pasa ese momento inicial y llega el momento de, pues ya la instalación, ¿no? De estar un poco creando una ordinariedad, pero ya centralizados en un lugar. Pues se pierde ese espíritu inicial, ¿no? Siempre se pierde y hay que mantener esa frescura para no anquilosarse, para no llegar a instalarse y olvidarse de lo que está fuera de este ámbito de nuestro centro, y que nuestra misión no está en este centro, sino que está también en esa parte de la periferia. Pues hay que mantener el espíritu activo, fresco, sí, en movimiento, precisamente en movimiento. La misma historia de Israel y su tarea misionera, no tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, los va a abrir, lo hizo que se tuvieron que abrir, porque sabemos nosotros que dentro de la mentalidad, por ejemplo, bíblica, sobre todo israelita, la geografía juega un papel muy importante. ¿Sí? Desde la tierra prometida, luego la ciudad santa, luego el templo, y del templo la Santa Santorum. Son los espacios sagrados, ¿no? Y te sales de la tierra prometida y ya estás fuera. Entonces, sí, es que sí, yo lo que siempre yo he dicho, le he llamado la geografía teológica. Sí, y por ejemplo, los evangelistas van a mostrar que vayan ya más allá de las fronteras. ¿Por qué? Porque precisamente la misión, como lo va a decir un gran misionólogo, que no tiene fronteras, una misión sin fronteras. Es ir, salir y expanderte de manera amplia. Y es, bueno, obvio, lo pensamos a veces geográficamente, pero lo miramos. Y es que las periferias existenciales de lo que estamos tratando y relacionándolo con la misión, pues es movimiento. La misión es movimiento, si no, ¿cómo va a ser misión? Exacto. Sí. Es movimiento, es decir, no estar instalado. El hacernos claros, este movimiento a través de las periferias existenciales nos enfrenta a visiones que de pronto son monolíticas o modelos únicos que se quiere aplicar a la iglesia y que sin embargo desde sus orígenes la iglesia tuvo diferentes comunidades, no porque sean diferentes centros de reunión, sino diferentes en sus modos de ser, ¿no? Están las comunidades paulinas, las comunidades juánicas y otros tipos que estaban en comunión, pero que no era el modelo único. Y la gran tentación que tendríamos ahora es unificar o querer unificar en un solo modelo a los diferentes tipos de iglesia. Y desde luego que, bueno, estando en las misiones se dan perfecta cuenta y pues nuestros anfitriones, los misioneros de Guadalupe, nos dan perfectamente ejemplo de ello, ¿no? No es la misma iglesia la de África, la de Asia, la de América, la de Europa, pero la gran tentación es hacer monolítico incluso el culto. No, sí, cierto, totalmente. ¿Por qué? Porque eso puede ser un centrismo. ¿Sí? Ahí, y no nos salimos y tiene que ser así. Porque precisamente si hay normas, ciertamente hay rúbricas y nuestra liturgia es rica y muy simbólica, ¿no? Pero a veces sí se puede con su aspecto centralista. Y además pensaba otra cosa casi me salgo del tema, pero es lo mismo.
Algo tan extraño que los muertos estaban en la periferia y estaban ya instalados, pero Jesús resucita. No se queda nuevamente instalado, sino que la periferia vuelve a romperse, vuelve a integrarse y se supera, se trasciende. Las fronteras, ¿no? Sí, claro. Entonces, la misma acción de Jesús lo van a demostrar, ¿no? Él va a los marginados, la mujer cananea, la niña muerta, el niño que lo trae de acá y se lo puso en el centro. Esa visión geográfica, porque tomó a un niño de acá y lo puso en el centro aquí. ¿Por qué? Porque el niño está en la periferia. La sociedad religiosa judía, el niño estaba en la periferia. Igual que la mujer. Igual que la mujer. Y en cambio no, él va hacia eso. Y el ir hacia allá es como meterlos, incluirlos. Ujú. Sí, ¿por qué? Porque ya estaban ellos excluidos de una experiencia salvífica. Y eso muy interesante, ¿no? De lo que el mismo Evangelio nos puede presentar y de que la misión va a ser llamada. Ahí Mateo que va a decir, vayan a todas las naciones. Eso, cuando dice naciones, hoy tal vez un día el término nación no puede decir mucho en español, pero el término etnoi es muy interesante, o sea, porque es a los que no. A los que además son diferentes, por etnia, y diferente de lenguaje, de costumbres, de todo. Entonces, ahí hay que... Sí, muy interesante esto, padre. Bueno, esta idea, ¿no? De periferiar. Muy bien, muy decía bien. el peri, ¿no? Sí, Frase. sí. El hacer el recorrido, mantenerse en movimiento, pero pues como periferiando, ¿no? No centralizado, sino saliendo. Pues es una idea muy actual, ¿no? Una propuesta muy actual para un mundo que está tan diversificado. Donde ya de por sí había una tremenda diversidad y pluralidad de culturas, pero que ahora con las nuevas tendencias de la cultura occidental se sigue hiperfraccionando, ¿no? En identidades cada vez más segmentadas, pues que va convirtiendo esto en una torre de Babel, ¿no? Donde ya no hay mínimos donde podamos establecer contacto humano entre nosotros para atender problemas comunes. Pues esta idea de ir a la periferia, pero en esta dinámica de la sinodalidad, del acto de salir, la revaloración del otro, pues creo que da en el centro, ¿no? Es un disparo que va totalmente atinado precisamente a un problema que nos aqueja en nuestro mundo contemporáneo. A mí me gusta pensar las periferias, el movimiento, el no estar instalado, en justamente esta acción como en reacción. Y digo, lo vemos también en los evangelios. Jesús que se encuentra con uno, con otro que lo sana, que le enseña, que lo acompaña, y ese se vuelve pregonero. Claro. Pero ya no es, digo, Jesús no puede llegar a todos lados en ese momento en el evangelio, pero a través de los discípulos, de los apóstoles y de otros interlocutores va llegando, y el evangelio no se va a cansar de decir, y no se quedó callado, proclamó. Y se fue al pueblo a decir, es una reacción en cadena, porque si solamente algunos dentro de la iglesia queremos hacerlo todo, pues eso va a ser un fracaso, sino que hay que permitir ese movimiento y todo lo que ha salido de las periferias, permitir ese movimiento donde uno no sea el centro, sino que se vaya difundiendo. Sí, es importante, ¿no? De que uno no sea el centro, sino que hay que llevar a los otros al centro del mensaje de Jesús. Una cosa es el centralismo, otra cosa es decir, este es el centro del mensaje. Por eso el ejemplo que colocaba del niño, decir Jesús lo puso en el centro. ¿Por qué? Porque el niño no tenía voz. Y va a decir, por eso el que me recibe a mí, ese lo dice Marco, y lo va a decir Lucas. En cambio, Mateo tiene otra connotación, pero lo puso en el centro. Y yo creo que aquí es donde tenemos que ver muchos ejemplos bíblicos. Claro. Pablo. Claro. Bueno,
no estar en el centro no significa que no sea importante. Por supuesto. Son cosas diferentes. Ah, Puedo sí. seguir siendo importante, Importante, pero no estar en el centro. Y ahorita que dijo de Pablo y de otros apóstoles, ubico eso. Se quitan del centro. Juan Bautista, mire, tenemos una idea, se quita del centro Ajá, claro. para que llegue. Para que el centro lo ocupe quien debe ocuparlo. Sí. Porque el problema es que a veces nosotros nos colocamos en el centro, Nos instalamos. nos instalamos. Y ese es el problema, ¿no? O sea, Sí. cuando ya viene un ejercicio violento, ¿no? De poder, de no, pues yo me quedo ahí, esto no lo suelto y aquí estoy bien, pues es cuando empieza la dinámica de exclusión, ¿no? De aniquilamiento de la diferencia, de la otredad, de otras identidades que podrían perfectamente adherirse también a este proyecto, ¿no? Pero eso pasa al interior de la iglesia, porque hay algunos que se apropian, y no estoy hablando de los ministros ordenados para que no van a colgar, no, de varios laicos, laicas, que ante un ministerio que se les brinda, se lo apoderan, se lo apropian y no lo sueltan y no dejan entrar a nadie. Aunque sería el clericalismo presente dentro de los laicos. O sea, es que esto es no solamente de un lado de la iglesia, es que permea y que nos dificulta. Por ello, de las periferias, al no estar instalado, me encanta porque permite esta dinamicidad, esta vitalidad, que cuando el ser humano queda quieto, su corazón se detiene, pues se muere. Por supuesto. ¿No? Entonces, es la vitalidad del ser humano, de la iglesia, del mensaje, que se nos va de las manos, aunque lo querramos retener, no lo queramos instalar, apropiar y no dejarlo salir. Sí. Bueno, pues antes de pedirles un comentario final, ¿no? Para acercarnos al final de nuestro programa, pues yo nada más que quería expresar, me viene mucho a la mente de lo que hemos estado platicando, pues la cuestión de la inculturación, ¿no? También. ¿Por qué lo digo? Porque en un primer momento, cuando empieza a hablarse de inculturación y todavía no estaba muy avanzada la reflexión, llega a darse en la sensibilidad de algunos muy centralizados de que la inculturación prácticamente era como una dádiva, un regalo, una limosna, ¿no? Que te doy de reconocimiento de tu diferencia cultural. Y no, ya hemos avanzado y pues la Sociedad Teológica Internacional, etcétera, en los documentos más recientes que hablan de la inculturación, hablan precisamente de la inculturación como un derecho de cada pueblo a recibir el mensaje del evangelio desde su propio lenguaje cultural. Entonces me hace mucho eco en ese sentido. Sí, y pues ahora sí, les devuelvo la palabra, pero pues si pudieran hacer un comentario ya de cierre para ir aterrizando. Bien, yo creo que toda esta reflexión que hemos compartido, sobre todo de hablando de las periferias, dentro de nuestra vida de fe, dentro de nuestra misión misionera como iglesia. Hablar de las periferias es la invitación, como lo dijo el Papa Francisco, de ir, de salir. Y yo creo que este salir se vuelve muy importante, pero el salir, como lo hemos reflexionado, es movimiento. Como usted lo decía, maestro, dinamicidad, vitalización. Y yo creo que aquí no podemos olvidar el que nos mueve, el que nos vitaliza, el que nos llena de energía, que es el Espíritu. Y precisamente vivimos la iglesia del Espíritu porque el Espíritu es el que sopla y si el neuma divino, el ruá del Antiguo Testamento, que es el soplo, si es un soplo, nos echan aire, pues. ¿Es para qué? Estemos en constante movimiento. Yo creo que esto es un aspecto muy importante. Tenemos que abrirnos también al Espíritu. Vamos a entrar a la Semana Santa. Vamos a empezar ahora ya casi el tiempo pascual. Ya vamos a culminar la Cuaresma. Y el tiempo pascual es el tiempo del Espíritu, del resucitado. Creo que ahí tenemos que descubrir cuán importante es que un fruto de la resurrección sea precisamente el salir, el desinstalarnos
para poder llegar a los otros y sobre todo a los que más necesitan. Pues muchas gracias, padre. De mi parte, simplemente decir o tratar de poner en palabras algunas cosas de las que hemos visto, porque las periferias existenciales son el lugar teológico por excelencia donde la Iglesia redescubre su identidad. En contextos sociales heterogéneos, marcados por la exclusión y la fragmentación, la Iglesia está llamada a ser signo de unidad sin uniformidad, a través de una conversión sinodal y solidaria. Como afirma el Papa Francisco, también en el 2013, la opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa y privilegiada y prioritaria. Esta opción no es una estrategia más, sino el corazón de una iglesia que, al salir hacia las periferias, encuentra a su Señor que la precede y la espera. Así es. Pues muchísimas gracias, Padre Ulises. Agradecemos muchísimo, valoramos mucho su presencia aquí con nosotros. Pues gracias también a ustedes que nos siguen en estas transmisiones y que pues nos prestan su atención. Les pedimos como siempre su colaboración para compartir en sus redes sociales estos episodios y aumentar el público interesado. Pues es buen momento para recordar que hoy es el último programa de esta temporada. Vamos a hacer una pequeña pausa porque viene Semana Santa, Semana de Pascua, y estaremos de regreso el 17 de abril con Rutas de la Misión en la temporada tercera, que es Misión Urbana y sus campos de innovación. Así que los esperamos y recuerden que la próxima semana pues se habrá transmisiones propias de la celebración de la Semana Santa para que pues estén pendientes y también se conecten y lo sigan. Muchas gracias a las instituciones participantes, a la Universidad Católica Lumen Gentium, la Universidad Intercontinental, al CEBIM y por supuesto a Misioneros de Guadalupe que nos recibe en su casa. Y pues a partir del 17 de abril los invitamos a seguirnos otra vez en Rutas de la Misión los viernes a las 11 de la mañana. Pues muchas gracias y que estén muy bien. Felices Pascuas. Igualmente, felices Pascuas.